Buenas tardes, estudiantes. Soy el profesor Jason Jair Lozano. El día de hoy voy a grabar esta conferencia para dar las indicaciones referentes al desarrollo de la actividad número 7, que es la actividad que cierra el cohorte 1 del curso de Desarrollo Social Contemporáneo, que es ofertado por la Unidad Académica del SET. Recordemos que este curso tiene el NRC de 2340 y está ofertado por la Unidad Académica del SET de la Regional Uniminuto Buga. Esta actividad 7, como ya lo mencioné, se suma con la actividad evaluativa 4 y les daría a ustedes su primer cohorte de evaluación. Esta actividad 7 va a venir a sumar lo que corresponde al desarrollo de la actividad 5 y de la actividad 6, es decir, los contenidos temáticos de estas dos actividades. Recordemos que en la actividad 5 se trabajó el desarrollo sostenible y el desarrollo rural. Y de la actividad número 6, el tema del buen vivir, que fue la política o la perspectiva indígena de nueva gobernanza para los países latinoamericanos como modelos alternos al desarrollo imperante o que ha impuesto de parte de otras regiones del mundo. En esta actividad 7, que van a tener un desarrollo entre el día lunes 13 al domingo 19 hasta la medianoche, es decir, 7 días para su desarrollo, esa actividad 7 contiene los siguientes elementos. Dice así: actividad 7 evaluativa, explorando acciones locales para el buen vivir. Dice: las críticas y las construcciones alternativas al desarrollo generaron un nuevo protagonismo con los aportes de los pueblos indígenas y también de otros sectores populares. Sus propuestas incluyen diversos cuestionamientos al desarrollo entendido únicamente desde el incremento económico, tanto como los planos prácticos como los conceptuales, sin olvidar en paralelo que empezaron a consolidarse además los aportes y las alternativas ecologistas. Para eso la importancia de explorar acciones locales que proponen el buen vivir como alternativa de desarrollo. Es decir, que en esta actividad se va a explorar esas nuevas prácticas como la que mencionamos de la actividad número 6, esa perspectiva indígena del buen vivir, eh, de cómo ellas dan respuesta a modelos autónomos y a modelos propios de esta región, de los países latinoamericanos. Dice: en el aula virtual se organizarán los estudiantes autónomamente en grupos y a través de la pestaña grupos que se encuentra en la unidad 1. Esta pestaña es esta que está acá. Recuerden que ustedes diligenciaron un drive en el cual estaban los grupos. Ahora sencillamente se les solicita que también hagan ese proceso en este espacio. ¿Por qué es importante que lo hagan en este espacio? Porque, por ejemplo, si la compañera Marta Vanessa, un solo compañero lo sube porque es una sola persona que sube su actividad por grupo, la compañera Marta sube la actividad, automáticamente la nota que yo le ponga a la compañera se le suma a Marina y se le suma a Luis Ariel. Si ellos, por ejemplo, no conforman grupos, automáticamente solo le queda la nota a esa persona. O en su caso contrario, si usted no ingresa a conformar grupos como ya lo vienen trabajando, esa actividad el aula, perdón, no le permitiría subir su actividad. El primer proceso que se debe hacer entonces es ingresar a esta parte y conformar los grupos tal cual como ustedes los seleccionaron. Continuamos. Dice, en la unidad 1, los equipos deberán conformarse con un mínimo de 4 integrantes y máximo 6 personas. Una vez agrupados de manera libre, deberán revisar las noticias y documentales que ofrece la actividad evaluativa 7. Es importante que el grupo seleccione a aquellos que le cause mayor interés, teniendo en cuenta que las iniciativas presentadas surgieron como mecanismos de respuesta a la acción local ante el contexto y las problemáticas que han experimentado las comunidades rurales en el país. Dicho de esta manera, entonces en un primer momento ustedes van a seleccionar una noticia y un reportaje de un listado que ahorita a continuación yo les voy a explicar. Dice: una vez se aborden dichos materiales, los estudiantes deben discutir internamente en cada grupo sobre los intereses, tensiones y cuestionamientos generados en cada persona por las noticias y documentales propuestos. A continuación, el equipo debe ahondar en el análisis de la noticia y el documental escogido, tomar apuntes, discutirlos internamente a partir de fundamentos teóricos proporcionados en el material de las alternativas propuestas de las actividades 3, 5 y 6. Quiere decir que ustedes cuando vayan leyendo y observando
el, el, la noticia y el reportaje, entonces ustedes van debatiendo cuál es el contenido, a qué hace referencia, como un análisis propio del contexto y las situaciones que allí se plantean. Dice, en el caso de escoger el reportaje Colombia, emprendimientos rurales de departamentos de frontera, también puede ver el reportaje de familias rurales FEUQ. Quiere decir que estos dos están ligados. ¿Listo? Pero si escogen estas dos opciones. En el segundo momento, bueno, vamos a saltar este momento para explicarles un poco cuáles son las noticias o cuál es el listado de noticias y reportajes de los cuales pueden escoger. Ustedes deben escoger una sola noticia y un solo reportaje. En cuanto a las noticias, tenemos el generado por la revista Semana Rural, que se titula Sin alianzas productivas, el campo seguirá quedándose solo. Este es un artículo que ustedes simplemente dan clic aquí, nuevamente en el enlace interno. Y entonces en este reportaje van a encontrar cómo la cumbre, una cumbre que se realizó en Colombia llega a una conceptualización o a un elemento importante donde constituye cuáles son las necesidades de las alianzas productivas para que el campo tenga un nuevo desarrollo. Este va un poco más ligado al tema del desarrollo rural. Entonces dice cómo de alguna manera determinadas alianzas estratégicas entre diferentes sectores, alianzas políticas, gubernamentales, clericales o cualquiera de esos elementos pueden generar aspectos beneficiosos para el aflorecimiento de la producción del campo. En lo otro aparece Jerusalén, un pueblo que sana sus heridas con proyectos ambientales. Es también generado por la revista Semana Rural. Y en este caso, este documental, que es un poco más corto que el anterior, habla de un municipio de Cundinamarca, en el caso de que está aquí en el departamento central del país, y donde aparece cómo proyectos de energía solar y ecosostenibles han de alguna manera solventado las dificultades de recursos naturales que tienen. Entonces son unas propuestas ambientales, un poco en el desarrollo sostenible de este proyecto. Incluso acá también tiene un material visual muy corto para orientar el desarrollo de este documental. En el siguiente, el tercero, está la plaza de mercado que empezó a navegar en el Atrato. Entonces, en el río Atrato, como de alguna manera este fue creado en 2019 por el señor Antonio Agudelo, en el cual habla de una propuesta de inclusión territorial para llevar el tema de mercados y mercados locales a lo largo del río Atrato. El siguiente, la alianza de dos gremios para salvar las abejas y mejorar los cultivos. En este caso son proyectos ambientales que buscan salvaguardar la biodiversidad de esta especie. Recordemos que, como se mencionó en la actividad pasada, las abejas cumplen un rol protagónico dentro del ecosistema. Entonces, cómo de alguna manera este tipo de iniciativas permite salvaguardar el tema de la fauna de nuestro país. Cacao en vez de coca, un poco una propuesta para trabajar el tema de restitución de cultivos, para situar de alguna manera diferente el tema de los cultivos ilícitos en el país. Esta propuesta está en el municipio de Argelia, Cauca. Tenemos en cuenta que Argelia es uno de los municipios que mayor produce coca, pero recordemos que en el análisis introspectivo que realizamos y si abordamos el desarrollo rural desde una manera bastante crítica, el tema del cultivo de coca debe ser sustituido no con aspersión de glifosfato o enviar soldados a arrancarlos, sino decir al campesinado que mostrarle por alguna manera alternativas para que ellos, en vez de sembrar ese cultivo, puedan sembrar otras alternativas, y ello implica unas alianzas estratégicas que donde proporcionen maquinaria, inversión, construcción de carreteras, una inversión lógica y constructiva en el campo. Entonces, este es precisamente una de esas propuestas de cómo sustituir esos cultivos, todo por una línea productiva que conlleve un saneamiento de ese sector rural. Y el último, en Colombia, el hambre tiene rostro y paisaje, que habla más que todo de cómo se ve la situación en el campo,
generado por el señor Ávila en el 2019, en esa misma revista, en la revista Semana Rural, y hace un poco el bosquejo, la estructura de la situación del campesinado en Colombia. De estas noticias, ustedes escogen una sola de ellas para su análisis. En cuanto a los reportajes, tenemos todos en su mayoría pues, del Instituto de Naciones Unidas. En este caso dice Colombia, emprendimientos rurales en departamentos de fronteras. Esto es un video. Dan clic allí en cada uno de los enlaces. Y aquí está uno de ellos. En este caso este es corto, este dura solo 10 minutos. Exterior, Relaciones Exteriores a través de la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza, en alianza con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO y los gobiernos locales han implementado el proyecto Emprendimientos Rurales en Departamentos de Frontera, una estrategia de producción sostenible, generación de ingresos e innovación tecnológica construida con y desde los territorios en los departamentos de San Andrés, Providencia y Santa Catarina, Chocó, Nariño, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guainía y Pichada, con el fin de impulsar el desarrollo social y económico en los departamentos de frontera. La estrategia se basa en 4 componentes: sistemas agroalimentarios sostenibles, emprendimientos rurales asociativos, sistemas de captación y potabilización de agua lluvia y fortalecimiento institucional. Solo la comunidad o la familia contaba con un pedazo de casabe, contaba con una fariña, que antes nosotros no conocíamos el abono. Aprendimos cómo abonar una mata, hacer intercambio para que la familia tenga beneficios como usos personales. Gracias por el apoyo de los funcionarios que nos han acompañado en este proceso de trabajo, que verdaderamente ellos nos han dado una iluminación tan grande que en la cual nos estamos fortaleciendo la parte de la seguridad alimentaria. Y es una tierra supremamente estéril, muy sola arena, es difícil hacerla producir. Y ahí habían familias que no tenían nada y solo la yuca brava. Entonces eso fue una unión de trabajo, de amistad, pues estamos muy lejos del centro del país y acá las cosas son muy costosas y nos trajeron muchos materiales que fue necesario. Con los abonos que producimos hemos logrado que se den muchas plantas, muchas cosas que nos estaban dando. Entonces, hoy en día ya entre cambios de la alimentación, arroz, cebollita, tomate. Cancillería hizo un trabajo especial de quitar un tabú acá en San Andrés de decir que no se puede cultivar verduras. Lo que ellos hicieron fue como enriquecer mi experiencia y darme nuevas técnicas. Estaban haciendo nuestro proyecto del aceite de coco. Empezamos con la charla de la asociatividad, que fue algo que impactó. Decidimos que lo que ellos sembraban, yo los iba a comprar para transformarlo y sacar este producto que es el Basquitepa, que es algo original de la isla, de nuestros ancestros. Todo el producto necesita tener una buena marca o su marca registrada. FAO nos ayudó no solo a hacer nuestros stickers de nuestros 2 aceites de coco, sino que también nos trajeron unos en blanco para que pudiéramos seguir con nuestros productos de los panes y de la granola, porque estamos convencidos de que si todos sembráramos no habría ningún poco. La cuestión es el agua. No está lloviendo como antes Y nos dieron cositas así para poder ayudar con la finca. la bomba para llevar el agua hasta el depósito arriba. La diferencia se nota en antes y después por el cambio del crecimiento y el poco tiempo que uno lo está usando. Antes nosotros no conocíamos la identidad, nosotros cultivábamos el cacao a la muy limitada. Ya cambiamos de manera de empacar, ya es ahora con los moldes, ya tenemos los empaques, tenemos los registros,
la parte de fortalecimiento de la organización, como son el montaje del servicio de cámaras. Contamos con unos equipos más modernos y eso ha mejorado las labores y ha sido un trabajo muy importante y para resaltar. Nos empezamos a unir de voz a voz, que la vecina le dijo a la otra vecina y así. Yo soy un cliente muy fiel de aquí de la asociación. Las gallinas no son alimentadas totalmente con concentrado, también se les varía la alimentación con algún tipo de hortalizas, zanahorias, repollo, remolacha. Fuimos a una rueda de negocios en la cual miramos qué vale nuestro producto, porque al principio nos tenían convencidas de que esto no iba a dar, que no se iba a poder vender. Ayudar este grupo de mujeres valientes, de mujeres echadas para adelante, pues que han conformado esta asociación y es una manera de ser fiel con lo de la tierra. Gracias al conocimiento de lo que es un ciclo pastoril, obtenemos una gran rentabilidad. La experiencia que hemos ganado aquí en nuestra asociación ha sido el mejoramiento del liderazgo, el mejoramiento en calidad de la leche. Antes eran nuestras praderas, simplemente praderas nomás. Hoy sembramos árboles, arbustos, barreras vivas. Los árboles dan sombría para los animales y todo. Acomodamos pastos, mejorar nuestras parcelas. Estamos muy motivados nosotros. Aprendimos cómo es que se debe hacer cultura aquí en medio de las limitaciones, en conjunto, en equipo. Y para mí es una de las cosas más importantes. La expectativa que tiene es brindarle a los clientes diferentes presentaciones en su preparación. Queremos en primer lugar enviarle a la Cancillería un mensaje de gratitud por todo el apoyo recibido y por toda la vinculación que tenemos con respecto a la proyección binacional y trinacional. Una capacitación sobre buenas prácticas agrícolas y así el manejo de abonos orgánicos y cero químicos. El sentido de nuestra organización es mejorar la calidad de vida de todos nuestros asociados, de nuestros beneficiarios, de la gente que vive en las comunidades. Todo nos ha servido. Capacitaciones, el manejo de ventas, la experiencia que nos han dado, el sondeo de mercado que han hecho, la marca de los envases. Y ahora pues con la marca y todo eso nos ha ido mejor, porque ya los almacenes, ya todos nos compran con más confianza. Estamos a una distancia muy lejana y además pues aparecemos como pueblos de frontera. De todas maneras venían los proyectos, apenas nada más no le daban las capacitaciones, entonces nosotros hemos superado, ya hemos aprendido para que manejemos de cómo comercializarlo. Se está haciendo una instalación de una planta, se trajo un sellador, una pesa, con todo de lo que tiene que ver un empaque de acuerdo a la producción del arroz que vamos a tener. En la etiqueta van a saber el producto base de un territorio indígena. Es un beneficio para las comunidades indígenas, no solo para la asociación. Que la idea es que los jóvenes se apropien de este proyecto y luego se multipliquen en cada comunidad indígena. Bueno, nosotros estamos a 40 kilómetros de la ciudad de Leticia. Comúnmente utilizamos el agua de lluvia. Los niños eran flaquitos, barrigoncitos. El beneficio que nos trae a la comunidad del agua es cuidar a nuestros niños para que no sigan enfermándose. Muchos ya permanecían desnutridos aquí en la comunidad. Para nosotros fue muy satisfactorio poder tener el agua aquí en nuestra comunidad. Hemos visto la mejoría en la salud de los niños, la diarrea de un 100% ha bajado a un 98%. El fondo rotatorio que se va a recabar aquí es para el manejo y para sostener a la planta. Tenemos el agua totalmente tratada, purificada, aquí dentro de la escuela. Y la comunidad abierta pues está muy agradecido porque yo creo que el agua es fuente de vida para nosotros.
junto con metodologías participativas con enfoque étnico, como las escuelas de campo y la medición del emprendimiento rural, han permitido asegurar un desarrollo sostenible basado en la equidad, la inclusión social y el buen vivir de las comunidades rurales en los departamentos frontera del país. Con el liderazgo y compromiso de las comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, campesinas y el apoyo de instituciones gubernamentales, educativas y privadas, el proyecto hoy es una realidad y los productores hablan de sus experiencias, del impacto y de lo que está por venir. Bueno, así como observamos en esta iniciativa, en este corto video, vemos pues las iniciativas que se realizan en determinados sectores rurales de Colombia frente a emprendimientos rurales en zonas de frontera. Asimismo, también en ese orden está el tema de las familias rurales. También hay una propuesta de territorio Mimbre, Ciudadelas de Paz, paneles orales en el resguardo indígena, generada el 3 de diciembre del 2019. También es otro video, es otro reportaje. También están dentro del listado para que ustedes seleccionen territorio Mimbre, Cocomún, la educación como el proceso de reincorporación. Otro de ellos es territorio Mimbre, proyectos de carpintería y turismo. Y el último, territorio Mimbre, proyectos La Montañita y construcción de carreteras por personas en proceso de reincorporación. Este es un poco más ligado al tema de las etapas de proceso de reincorporación después del tema de la paz, de los acuerdos de paz de 2015. ¿Qué implica eso? Entonces ustedes seleccionan una noticia y también seleccionan uno de estos reportajes. Ya cuando como cogrupo ustedes hayan escogido uno y uno, entonces ustedes van a generar un documento que va a tener los siguientes elementos. Aquí dice que cada grupo deberá grabar un video. En este caso no requiere un video, simplemente con el documento es suficiente. Y en este caso, en ese documento, que primero ustedes lo hacen en Word, después lo convierten a PDF, ustedes primero van a hablar en un primer momento el contexto de la noticia y el documental elegido. Cuando hablamos del contexto, hablamos del referente geográfico, del departamento, la región, la comunidad, de todo ese sector, una descripción propia. Si no aparece en el video, ustedes lo pueden ampliar un poco más, de cuánta población estamos hablando, en qué condiciones económicas, culturales, sociales, todos esos elementos, toda esa descripción que no solo se limita a decir, sí, en el oriente del Putumayo, no, en el oriente del Putumayo, donde habitan tales y tales personas, tales comunidades indígenas, donde encontramos estas y estas problemáticas, y así sucesivamente amplían el rasgo. Segundo, después que describan el contexto, van a responder la siguiente pregunta: ¿en qué consisten las iniciativas locales planteadas en la noticia del reportaje? Entonces, en este caso, ¿en qué basa ese proyecto? ¿Cuáles son sus características? Si menciona el tema de presupuesto, cómo es el paso a paso, la estructura del proyecto, en qué actividades se desarrolla, etcétera, etcétera. Para después pasar a plantear en esa misma pregunta qué problemática busca contrarrestar. Entonces, en este caso, es una política que busca recuperar qué autonomía, autosostenimiento, políticas de buena gobernanza, reconocimiento de las comunidades indígenas, y así sucesivamente ustedes ubican ese elemento. Tercero, en este caso, ustedes van a relacionar el documento o la actividad número 6 que hablaba del buen vivir. En este caso, en la actividad anterior, yo lo explicaba como el eje central, y ustedes van a explicar si se encuentra una relación de esta política o esta perspectiva de pensamiento del buen vivir de la actividad 6 con la noticia del reportaje planteado. Y van a responder una pregunta, acerca de qué iniciativas podrían mejorarse desde esa perspectiva del buen vivir, aplicándola a ese proyecto, a ese reportaje o a esa noticia que ustedes vieron. ¿Qué recomendaciones, qué puede mejorar, qué recomendaciones darían, qué aspectos por
solidificarse o por, de alguna manera, puedan dinamizar el proyecto que se está planteando. ¿Listo? De esta manera lo pasan en Word, después lo convierten a PDF y un solo compañero entonces lo sube al aula a nombre de los demás. Para el tema de la evaluación, tenemos entonces una rúbrica que consagra los siguientes elementos. Primero, ustedes realizan un análisis crítico de las iniciativas locales, relacionando, argumentando y asociando contextualmente las alternativas del desarrollo de las problemáticas sociales. Es decir, hablan del contexto y lo describen de una buena manera, que sería la primera pregunta. En este caso dice el video, pero recordemos que no van a presentar video, sino escrito. Dice, cuenta con un material de excelente calidad, al mismo tiempo reconoce las posiciones de discurso, es analítico y fluido como la pregunta orientadora, es decir, que en su desarrollo el documento pues tiene una solidez de coherencia y cohesión. Y por último, entonces el documento presenta un trabajo colaborativo y de aprendizaje entre todos sus integrantes, es decir, que está bien constituido, responde a las tres preguntas que se está trabajando. ¿Cuánto tiempo tienen para desarrollar esta actividad 7 que cierra pues su primer corte de evaluación? Recuerde que se habilita el día lunes y se cierra el domingo 19 a la medianoche. Si tienen alguna inquietud, recuerden que está el foro de dudas, pueden plasmar su duda aquí o de mensaje directo. Recuerden que estas tutorías son de vital importancia para el desarrollo de las actividades porque hay modificaciones que hay en ellas, como por ejemplo en esta que no es presentar un video, sino que lo van a hacer mediante un documento PDF. Cualquier inquietud no duden en escribirme, pues con mucho gusto yo les colaboro. Que tengan un bonito desarrollo de semana.